Hola a todos y bienvenidos. Hoy les traigo un caso misterioso. Este caso comienza con la desaparición de un niño de 7 años, pero también con el rescate de un niño de 5 años. Y a su vez, en esta historia nace un asesino serial. No lo sé, pero comencemos. Para que entendamos mejor esta historia, tenemos que ir al 4 de diciembre de 1972 en Merced, California, cuando es reportado como desaparecido Steven Gregory Steiner, que tenía 7 años para el momento de los hechos. El reporte lo hacen sus padres, ya que Steven nunca regresó de la escuela y esto no era nada común en Steven. Es por eso que esto alarmó inmediatamente a sus padres. La policía comenzó rápidamente la búsqueda, ya que se trataba de un niño de 7 años. Pero no solo ellos, toda la comunidad de Merced se unió en esta búsqueda, yendo a noticieros, colocando también estos afiches de se busca en toda la ciudad. Los padres de Steven fueron a programas de televisión, ofrecieron recompensa, incansablemente hicieron todo lo que estuvo en sus manos para poder dar con el paradero del pequeño Steven. Pero nada pasaba, nadie tenía información sobre Steven, no habían testigos, no había siquiera evidencia de qué pudo haber pasado con el pequeño. Es así como los días pasaron a semanas, las semanas a meses y de esos meses a eternos años. Aunque no había ningún hallazgo, no había ni una gota de esperanza, la madre de Steven nunca dejó de creer que algún día podría encontrar a su hijo y abrazarlo. Cosa diferente del padre de Steven, aunque lo amaba muchísimo, a los 4 años de este suceso, su corazón ya estaba tan roto que simplemente se rindió. Pero fue gracias a la madre que el caso nunca quedó en el olvido. De Steven verdaderamente no se sabe mucho porque estamos hablando de un niño de 7 años, pero sabemos que es el hijo del medio de 5 hijos que Delbert y Kai tuvieron, siendo Carrie y Cindy los mayores y Corey y Jody los menores a Steven. Steven es descrito como un niño amable, un niño activo, que se llevaba verdaderamente bien con sus hermanos y que sobre todo tenía muy buena conexión con su madre. Amaba andar en bici y estar al aire libre. Podríamos decir que un niño promedio. Pero como les dije anteriormente, nada pasaba. Era como si a Steven se le hubiese tragado la tierra y ya. Nadie supo de él, nadie lo vio. No pasó absolutamente nada. 7 años más tarde, en una estación de policía en Ucaya, 2 niños se aparecen en esta estación. Uno de 14 años para el momento y otro de 5 años. Estos niños le contaron a la policía que ellos fueron secuestrados. El joven de 14 años contó que estuvo secuestrado durante 7 años y lo único que pudo decir fue: yo solo sé que mi nombre es Steven. Es así como podemos saber qué fue lo que le pasó a Steven Gregory Steiner ese 4 de diciembre. Como podrán imaginar, la familia estaba súper feliz de tener de nuevo a Steven en sus brazos. No solo la familia, toda la comunidad de Merced celebró que Steven volviera a casa y todos los medios de comunicación inmediatamente se hicieron presentes. Acá podemos ver a Steven con su padre y al fondo está su hermano Carrie. Es importante que veamos los gestos de Carrie en esta imagen porque luego lo vamos a necesitar. Ahora sí, los detalles. ¿Qué fue lo que le pasó a Steven durante 7 años? ¿Dónde estuvo? ¿Qué había pasado? Como cualquier otro día, él iba a regreso de la escuela a su casa, que era relativamente muy cerca. Pero ya a unas cuadras de su casa, o sea, ya literalmente estaba llegando a su casa, cuando un señor se le acerca pidiéndole caridad para la iglesia. Steven le dice que él no tiene caridad y es cuando este señor sigue insistiendo y le dice que le gustaría ir a la casa de Steven para preguntarle si su madre quizás tendría alguna caridad para la iglesia. Es en ese momento que un vehículo Buick blanco se une y trata también de convencer al joven de llevarlo a su casa. Y Steven estaba como, pero literalmente estoy a cuadras de mi casa, yo puedo caminar. Pero estamos hablando de un niño de 7 años que puede ser muy fácil de manipular.
Y es así como Steven entra al vehículo para no ser visto durante 7 años. Pero ¿quiénes eran estos hombres devotos y por qué se llevará a un niño de 7 años? Se preguntarán. Pues la persona que manejaba el vehículo se trata de Kenneth Parnell, de 41 años de edad. Resulta que este señor en 1951 fue condenado a tan solo 4 años de cárcel por hacerse pasar por un policía para secuestrar a un niño y abusar de él. Sí, abusó de un menor y le dieron tan solo 4 años. Estamos hablando de 1951. Ay, es que me irrita. Pero bueno, continuemos. Años más tarde, en una entrevista, este señor explicaría que él lo hizo de esta manera porque su actual esposa, o la esposa que tenía en ese momento, estaba embarazada y no quería tener relaciones con él. Entonces él necesitaba una forma de liberarse, una forma de salir. Es como lo describe. Vio la oportunidad y la tomó. Para que entendamos más o menos de quién estamos hablando. Una verdadera perla, una joya. De este señor, la verdad, no quiero entrar tanto en su vida. Lo que se sabe es que tuvo 2 esposas en diferentes tiempos, con cada una tuvo un hijo. De su última esposa se divorció cuando él cayó preso por robo a mano armada en Utah. Pero si él manejaba el carro, ¿quién era el otro sujeto? Bueno, el otro personaje de nuestra historia es Irving Marfin, que se desconoce totalmente su edad, pero sí se sabe que tenía limitaciones mentales. Esto lo hacía una persona muy manipulable. Así que Kenneth lo conoció días antes del secuestro de Steven. Este tenía varios días diciéndole que Steven estaba siendo abusado en su casa y que él lo quería criar como su hijo en unas normativas religiosas, que él quería salvar a Steven de ese entorno tan dañino. Es así como él convence a Irving. Entonces estos 2 sujetos esperan el momento perfecto y secuestran a Steven. Steven vivía en Merced, California, así que ellos se los llevaron a Cadiz Valley, que es aproximadamente 40 kilómetros desde Merced. Ese no fue el último destino de Steven, ya que Kenneth se encargaría de moverse constantemente para precisamente evitar sospechas, así que ellos se estarían mudando muchísimo. El último lugar en el que estuvieron fue en el condado de Mendocino, que de Merced serían como unas 5 o 6 horas aproximadamente en vehículo. Apenas llegaron al primer destino, que sería Cádiz, Kenneth comenzaría con el abuso psicológico contra Steven. Lo primero que le dijo es que sus padres le habían autorizado quedarse con Steven esa noche. Y fue esa misma noche cuando Steven sufriría su primer abuso sexual. Los días pasan y Steven comienza a sufrir cualquier tipo de abuso físico, emocional y ya sabemos el otro tipo de abuso que sufrió. Y es cuando Steven empieza a preguntarle a Kenneth por sus padres. Pero le dice a Steven que sus padres ya no lo quieren y que él tiene la custodia completa de Steven. Así que él de ahora en adelante será su padre. Y Steven tendrá que llamarse Dennis Parnell. Steven le cree a Kenneth porque obviamente estamos hablando de un niño de 7 años que verdaderamente creía que sus padres lo habían entregado a este señor. Kenneth estaba tan seguro de haber trabajado a Steven psicológicamente durante semanas, así que él estaba convencido de que Steven nunca huiría. Y él ideó este plan de inscribirlo a escuelas, dejarlo tener amigos para no levantar sospechas. Claramente Steven estaba muy maltratado emocionalmente, muy maltratado físicamente, que él tenía muchísimo miedo de hablar, muchísimo miedo de tan siquiera pensar en huir, para que entendamos por qué él se quedó durante 7 años con este señor, teniendo la posibilidad de contarlo en su escuela, teniendo la posibilidad de escaparse, porque él
se iba solo de la cabaña donde estaban a la escuela. Steven caminaba solo. Incluso Kenneth trabajaba como guardia nocturno, entonces Steven en cualquier momento pudo haber huido. Pero entendamos que para una víctima esto no es nada fácil. Durante el secuestro de Steven tuvo incluso una novia. Esta era Bárbara Matías. Vivió con ellos 18 meses, dígase 1 año y 5 meses, y esta señora no hizo nada para ayudar a Steven, porque según ella no estaba consciente de los abusos, ella no sabía qué era lo que estaba pasando con Steven, ella ni siquiera sabía que Dennis era Steven. Pero les voy a dejar una imagen de la cabaña para que ustedes se den cuenta que no era tan difícil no darse cuenta de lo que estaba pasando. Luego algunos informes dirían que Bárbara sí sabía lo que estaba pasando y sí sabía que Steven estaba ahí contra su voluntad. Pero ella seguía alegando que en realidad ella no sabía nada. Y hay muchas personas que creen lo que ella dice por la forma de manipular que tenía Ken. Estamos hablando de un abusador que maltrataba a Steven a diario y que era imposible dentro de esa casa no saber lo que estaba pasando. Durante estos 7 años, Kenneth tenía el foco en Steven, pero él empezó a ver que Steven ya era muy grande, que Steven ya era un adolescente y que no se estaba dejando manipular tanto como él quería. Así que, ¿qué pensó él? Él dijo, es hora de conseguir una nueva víctima. Obvio, súper lógico. Kenneth trató de convencer a Steven para que fuera su secuaz en esta ocasión y secuestraran a otro niño. Steven hizo hasta lo imposible para echar atrás sus planes. Era como que, vamos a secuestrar a ese niño, y Steven, ok, y echaba todo a perder de tal manera de que nunca pudo secuestrar a alguien con Steven. A pesar de los esfuerzos de Steven por no dejar que otra persona viva lo que él tuvo que vivir, Kenneth consiguió a otro aliado. Este sería Sean Portman, de 14 años. Incluso él era amigo de Steven. Pero Kenneth no tuvo que manipularlo, simplemente le ofreció dinero para secuestrar a un niño de 5 años llamado Timothy White. Y es así como el 14 de febrero de 1980, Kenneth llega a esta cabaña con su nueva presa. Timothy fue secuestrado cerca de su casa en Ukiah. No sé qué fue lo que dije al principio, también lo intenté nombrar, pero es Ukiah. Y fue llevado a Manchester, que son aproximadamente unos 80 kilómetros. Manchester era el lugar donde actualmente residían en el condado de Mendocino. Steven apenas vio al pequeño Timothy llorando y pidiendo por ver a sus padres. Supo dentro de él que esto era de vida o muerte, que él tenía que salvar a Timothy de las garras de este depredador. Él verdaderamente no quería que absolutamente nadie tuviera que vivir lo que él vivió, porque fue horrible, y el ver un niño de tan solo 5 años que estaba a punto de pasar la misma situación que él no iba a dejar que esto pasara. Entonces Steven espera el momento adecuado para escapar. Esto fue 2 semanas más tarde. Steven inicialmente quería llevar al pequeño Timothy a su casa y entregarlo a sus padres, pero este es un niño y no sabía cómo llegar a su casa. Steven recordó que Kenneth había dicho algo sobre Ukiah, que fue el lugar donde encontraron a Timothy. Steven va a la carretera y comienza a hacer dedo, o en mi país diríamos a pedir la cola, para que los llevaran a Ukiah. Y fue así como él entró a la primera estación de policía y se conoció que el niño de 14 años para ese momento era Steven Steiner. No encontré ningún registro si Timothy fue abusado por este señor, pero viendo los indicios de este ser, lo dejo a su criterio, lo que ustedes quieran creer, pero es difícil saber la verdad. Hablemos de injusticias, porque si no les pareció injusto que solo le dieran 4 años por abusar de un menor,
Ahora viene lo más injusto de todos. Kenneth Parnell fue a juicio por el secuestro de Timothy White y el secuestro de Stephen Gregory Steiner. A pesar de que el testimonio de Stephen fue crucial porque, como les dije, él vivió 7 años con este demonio, había muchos vacíos legales para ese momento, vacíos que la abogada de Kenneth aprovecharía a toda costa. Ella argumentó que el secuestro de Steven en realidad no fue un secuestro, que Steven entró al vehículo de este señor por su voluntad y que él se quiso ir con Kenneth. A Kenneth lo sentenciaron a tan solo 7 años de cárcel. ¿Por qué? Porque a él lo acusaron únicamente de secuestro de los 2 niños y no de abuso. Sí, muy injusto. Pero si eso les parece injusto, espera un poquito. Kenneth solo cumplió 5 años de esos 7 años y lo dejaron totalmente en libertad. Muy bien. Una burla, de verdad. O sea que él en 1985 fue liberado. Claramente nadie estuvo de acuerdo. Todos que se quejaron, sobre todo la familia de Steiner, porque esto literalmente, como le dije antes, una burla. Un niño que fue abusado durante 7 años y que a él le dieron los 7 años y ni siquiera los 7 años lo cumplió. Es como... ¿Y ustedes qué creen que pasó con este señor? Resulta que este señor pensó que él ya no podía estar secuestrando a la gente, que era mejor comprarlas. Es así como fue nuevamente apresado por intentar comprar a un niño de 4 años. Fue gracias a que California tiene una ley que se llama The 3 Strikes, que básicamente si cometes un delito 3 veces, es allí donde se pueden tomar acciones más fuertes contra los criminales. Es por esto que Kenneth fue sentenciado a 25 años de cadena perpetua para el 2003. Este señor ya decrépito para entonces solo cumplió 5 años de su sentencia, ya que murió el 21 de enero del 2008 a sus 76 años. Estas injusticias te hacen pensar en cuántas víctimas tuvo este señor que no fueron registradas, porque una persona como él no se queda quieta, con 1, con 2, con 3 víctimas no son suficientes. Pero bueno, Steven tuvo muchísimos problemas para integrarse nuevamente a una vida normal, pero lo logró. Incluso en 1985 se casó y tuvo 2 hijos, una hija llamada Ashley y un niño llamado Steven Jr. Steven también dio muchas entrevistas sobre su secuestro, habló mucho sobre lo que tuvo que vivir. También estuvo en apoyo para niños que habían sido secuestrados o abusados de la misma manera que él y se unió a la iglesia mormona. Steven siguió viviendo en Merced, California y trabajaba en una pizzería, pero falleció a sus 24 años en un accidente de tránsito. Timothy, el niño de 5 años, recordaría a Steven siempre como su héroe, más que su héroe, como su hermano mayor. Siempre hablaba sobre la valentía de Steven y lo agradecido que estaba por haberlo salvado. Timothy creció comprometido con ayudar a los demás y es así como se convierte en sheriff para lograr su cometido. Timothy dedicaría toda su vida a ayudar a los demás y falleció a sus 35 años en el 2010. Si recuerdan, al inicio del video les dije que esta historia crearía a un asesino serial. Pues bueno, mientras Steven fue recordado como un héroe que, a pesar de haber sufrido años de abuso, salvó a un niño, su hermano mayor, Kerry, tuvo una historia totalmente diferente, pues el secuestro de Steven lo afectó muchísimo, ya que la atención de sus padres estaban dirigidas en la búsqueda de Steven y también por la ansiedad de no encontrar a su hermano. En algunos lugares dicen que él se arrancaba mechones de cabello y que es por esto que él usaba todo el tiempo gorras, pero sería
toda esta presión social, todo este estrés que vivió durante 7 años, ¿que cambiaría algo en su mente? Pues Gary Steiner sería por siempre recordado como el asesino y abusador de 4 mujeres en Yosemite. Fueron unos brutales asesinatos, así que si quieres conocer más sobre esos asesinatos, si quiénes fueron sus víctimas, déjalo en los comentarios para un nuevo video. Y eso fue todo sobre el caso de Steven Steiner. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejarme tu like. Así que adiós.